Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. Démosle la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado. Él es Víctor González, fundador y director general de iStructure. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Hola, Chava, qué gusto saludarte. Oye, si te parece bien, comencemos, bueno, primero con el tema de la semana pasada y luego con el tema de esta semana, en términos, obviamente, del aumento en la tasa de interés por parte de la Fed. ¿Cómo afecta este aumento en los mercados globales, Víctor? Claro que sí, Chava. Bueno, pues desde luego que la Fed se considera alrededor del mundo una referencia en lo que se refiere a política monetaria global. Entonces, pues es un aumento que no se daba desde 2018. La realidad es que sí se venía ya esperando por las presiones inflacionarias que hay a nivel global y la falta de suministros derivado de todo este asunto de la pandemia. Y entonces aumentó la tasa 25 puntos base el 16 de marzo. La realidad es que la comunidad, vamos a decir, de análisis esperaba algo entre 25 y 50 puntos base, lo dejaron por el rango bajo, quizá por el conflicto bélico que estamos experimentando en Europa, mi querido Chava. Entonces, el efecto que tuvo en realidad, siendo el referente que es que hubo varios otros países que con posterioridad también hicieron ajustes a sus tasas de interés, ¿no? Y esto, la realidad es que es una consecuencia natural. Nadie quiere ser el primero después de vamos a decir, de un periodo de expansión a nivel global. Nadie quiere ser el primero en reconocer que las presiones de inflación están altas y en aumentar la tasa de interés, porque eso trae consecuencias en el valor de la moneda contra otros países. Entonces, siempre yo te diría que el mundo en general está esperando ver qué hace la Fed, ¿no? Para ver qué sucede. Entonces, la consecuencia, pues, es que varios países han estado aumentando sus tasas también en consecuencia del aumento de la Fed. Nosotros, después de un anuncio un tanto poco ortodoxo, tuvimos también decisión de política monetaria por parte de Banxico, justamente en esta línea, solamente que aquí se aumentaron 50 puntos base. ¿Cómo afecta esto para las siguientes semanas? Pues mira, es algo que ya se tenía en el radar, te diría yo, Chava. La realidad es que hay algo interesante, académico hasta cierto punto, que vale la pena comentar. Los distintos bancos centrales en distintos países tienen distintos mandatos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, el único mandato del Banco Central es mantener estabilidad de precios, ¿no? Mientras que en Estados Unidos la Fed tiene el mandato no solamente de mantener estabilidad de precios, sino promover el empleo máximo, es decir, la mayor capacidad de ocupar, pues, a la gente que se puede emplear, ¿no? Entonces, eso a veces trae ciertos desconectes, ¿no? O te diría yo, situaciones en las que un banco, pues, no necesariamente está actuando ahora sí que bajo las mismas condiciones que otros, pero a nivel global, pues tienes que responder, porque si no tu moneda, pues al final de cuentas se va a acabar depreciando, ¿no? Entonces, me parece adecuada la respuesta, desde luego, del Banco de México, y es algo que venía ya muy esperado, como te digo, en la comunidad de análisis a nivel global. Pasemos, si te parece bien, a un tema que he escuchado en muchas mesas de análisis durante estos días y que tiene que ver en cómo el conflicto bélico que sucede en estos momentos entre Rusia y Ucrania está afectando o no a los precios del consumidor a nivel global. ¿Cuál es tu opinión, Víctor? Pues desde luego que tiene, yo diría, dos impactos. El primer impacto es en los precios del petróleo.
Rusia es el segundo productor de petróleo del mundo y el principal proveedor de crudo y gas de Europa. El 48% del crudo ruso se exporta, de hecho, a los países de Europa Central principalmente. Entonces, obviamente, el precio del crudo por todos estos embargos que está sufriendo, y obviamente Rusia no está abasteciendo este importante producto, pues genera un pico en los precios a nivel global, ¿no? Este pico de precios inmediato pues, tiene un impacto pues, de la misma manera inmediato pues, en la canasta básica, en las gasolinas, en todo tipo de combustibles que se usan diariamente. Entonces tenemos ese impacto obviamente adverso que viene pues, a montar una presión adicional sobre las presiones inflacionarias que ya veníamos viendo de tendencia de los últimos 2 años, ¿no? Entonces claramente sí tiene un impacto adicional, es un shock, ¿no? Como le llaman los economistas a este tipo de eventos, y el otro problema que trae es que aumenta la incertidumbre, ¿no? Y cuando la incertidumbre es alta, la gente tiende a tomar decisiones distintas de inversión, de desarrollo de proyectos. A nivel general, pues la incertidumbre pues, es algo que no agrega valor, diría yo, ¿no? Y entonces estamos enfrentando, pues ahora sí que esas consecuencias, ¿no? Ya te digo, la inmediata del impacto, ahora sí que en la canasta básica, en la inflación de todos los países, pues va a ser adverso, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿cuánto va a durar este conflicto y cuánto van a durar los precios altos? Ahora, para México creo que hay un cierto beneficio porque sigue siendo una economía que depende de una forma muy importante de los hidrocarburos, ¿no? Para su desempeño como economía. Entonces, digamos, es algo triste, ¿no? Pero por otro lado positivo para la economía mexicana que los precios del crudo estén en estos niveles. Eso en términos de ingresos. Ahora, ¿cómo nos iría como víctimas también de los movimientos inflacionarios globales a nuestro país? Pues claramente estamos ahora sí que sujetos otra vez a mercados globalizados ya desde hace varias décadas, ¿no? Los tiempos en los que los países producían y consumían lo que producían, pues ya se acabaron hace ya muchísimo tiempo y entonces claramente pues va a tener un impacto en los niveles de precios en México. Que afortunadamente las estadísticas de inflación en México pues no son tan altas, ¿no? La expectativa de inflación no es tan alta como en Estados Unidos, por ejemplo. Pero en Estados Unidos, ya te digo, tienes este mandato dual del Banco Central que busca promover el empleo máximo, no solamente mantener la moneda estable o los precios estables. Entonces, pues desde luego que México va a enfrentar estas presiones inflacionarias. Nuevamente creo que lo está teniendo bien, el Banco Central está haciendo lo que debe de hacer. No es algo que fomente el crecimiento de la economía, esa es la única parte que nos puede llegar a preocupar, pero en la medida en que estas subida de tasa de interés atienda ahora sí que el tema macroeconómico de la presión inflacionaria, pues va a ser algo que vamos a tener que ir monitoreando hacia adelante. Hay una palabra que preocupa a los economistas en situaciones en las que nos encontramos. Y esa palabra se llama estanflación. ¿Tú consideras que nos encontramos ya en un periodo de estanflación? Es decir, crecimiento económico bajo combinado con una inflación alta. Pues mira, es un término curioso porque no está, digamos, en los diccionarios o en las definiciones estrictas académicas de la materia de macroeconomía, ¿no? Es un término muy coloquial que se utilizó en los 70s en Inglaterra, cuando tenían graves problemas inflacionarios, tenían una recesión económica y tenían graves problemas de desempleo. Entonces, ahí acuñaron este término estanflación, que significa una economía estancada con un periodo inflacionario. Creo que no podemos ignorar que hay algunas señales, ¿no?, de alerta en ese sentido, y creo que ahora sí que los economistas van a tener que seguir monitoreando la situación. Lo que sí te podría decir es que las expectativas de crecimiento a nivel global son buenas. El problema que estamos experimentando pues, viene derivado del subabasto o desabasto que ha habido de una serie de materias primas hasta semiconductores, pasando por diversos, ahora sí que activos de la cadena productiva que pues, han tenido problemas
pues para mantener un tren que teníamos de producción, pues que era muy eficiente, ¿no? Era como un reloj suizo, o sea, la maquinaria estaba toda engranada, los inventarios just in time. Todo eso vino a sufrir una disrupción muy importante por la pandemia, ¿no? Y por los cierres que tuvo que haber de fábricas, pues para tratar de mantener el tema sanitario como una prioridad. Y entonces, lo que estamos experimentando hoy, pues realmente no es digamos, un cuadro que se pueda diagnosticar contra otros eventos similares en el pasado. Yo, en lo personal, pienso que las expectativas, lo que veo en la comunidad de analistas a nivel global es que se espera que siga habiendo crecimiento y se espera que estas disrupciones poco a poco se vayan resolviendo. Ahora, no va a ser cuestión de un par de meses, yo creo que sí va a ser cuestión de un par de años, ¿no? Para que toda esta, vamos a decir, maquinaria de las cadenas productivas a nivel global pues puedan agarrar de nuevo su ritmo de crecimiento. Y hay otro componente muy importante que los analistas, ahora sí que de la macroeconomía, creo que a veces ignoran, y es el nivel de ahorro que existe a nivel global y en ciertos países en particular. Por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que uno de los graves problemas de inflación que se está viviendo tiene que ver con el altísimo nivel de ahorro que traen los baby boomers, y el poder adquisitivo que tienen con ese ahorro, pues a pesar de que, aunque no hubiera crecimiento, pues estarían gastando e inflando los precios de los productos. Y entonces, esa es parte de lo que estamos experimentando, una situación de ahorro donde los baby boomers pues también traen, ahora sí que traen a la mesa pues una cantidad de dinero importante pues, que no necesitan para vivir y que lo pueden utilizar ahora sí que en el consumo de su vida diaria, y eso también está generando esta situación de inflación a nivel global. Pero entonces eso, por otro lado, aunque de alguna manera tiene un impacto adverso en la inflación, siento que no es una noticia tan mala como si hubiera ahora sí que una crisis económica donde tenemos desempleo en niveles críticos y donde tenemos pues una situación de recesión clarísima. No veo esas señales, entonces eso me da algo de tranquilidad en este sentido. Oye, la verdad es que nos llama mucho la atención y nos gustó mucho que aceptaras esta invitación, porque tú pues sabes de muchos productos financieros. Finalmente iStructure a eso se enfoca. Y quisiéramos que nos platicaras un poco acerca de cómo se ven afectados estos servicios, por ejemplo, las bursatilizaciones, ¿no? ¿Cómo se ven afectadas en momentos como los que estamos pasando o los que pudiéramos pasar en caso de un periodo de estanflación? Así es. Pues mira, claramente tiene un impacto, ¿no? En este sector de la economía en particular. Digo, el sector de bursatilizaciones de cartera financiera pues es un motor importante de la economía porque a final de cuentas provee financiamiento para muchas entidades financieras no bancarias como arrendadoras, ¿no? O empresas de factoraje, que son parte a final de cuentas del fondeo de la cadena productiva. Entonces, por ejemplo, en el sector de arrendamiento automotriz, pues claramente el desabasto lo que trajo como consecuencia es que la cartera de las principales arrendadoras de México se haya visto o haya experimentado ciclos a la baja, es decir, que terminaron el final del 2021 pues niveles, yo te diría quizá 20-30% abajo de los niveles de cartera que tenían a finales de 2018 o principios de 2019. Entonces, claramente pues, ha habido una reducción en el tamaño de esas carteras y esto, pues, a final de cuentas, tiene que ver también con la falta de demanda pues, de los clientes. Y es una falta de demanda no porque no se ocupen los productos, sino por el desabasto que está habiendo. Entonces, sí hemos visto algo de impacto por ese lado. Sin embargo, vemos nosotros que se está empezando a reactivar nuevamente el mercado de bursatilizaciones. Nosotros hemos participado este año ya con 2 emisiones estructuradas y en el pipeline tenemos hacia adelante lo que falta del año, pues también casi una docena de bursatilizaciones de cartera que están esperando el momento adecuado, ya sea de la estructuración, obtener las calificaciones, obtener la autorización de todos los participantes correspondientes para poder salir a emitir el papel. Entonces, lo que estoy viendo es positivo. Estoy viendo una reactivación de este sector y tenemos ahora que un optimismo cauteloso, pero optimismo a final de cuentas
de que se están pudiendo levantar recursos para estos sectores en particular, y eso a fin de cuentas pues es gasolina para la economía de una o de otra forma, ¿no? En particular para el sector de las pymes. Estos certificados bursátiles fiduciarios, ¿cómo se ven afectados por las decisiones de política monetaria a las que estamos teniendo tanta atención en estas últimas semanas? Claro que sí, Chava. Pues mira, depende realmente, la mayoría de las bursatilizaciones, de los certificados bursátiles fiduciarios respaldados por cartera financiera se emiten en tasa revisable. Entonces, no hay un impacto adverso para el inversionista, ¿no? En el sentido de que la subida de tasas, pues el inversionista va a acabar recibiendo pues una mayor tasa de interés, porque estas emisiones pues cotizan con base TIE, ¿no? La tasa interbancaria de TIE. Entonces, si la TIE sube 50 básicos, pues los inversionistas van a acabar recibiendo ese TIE mayor de 50 básicos en el siguiente periodo de pago y de ahí en adelante. Entonces, por el lado de la afectación al inversionista no la veo. Por el lado de las empresas como tal y de su rentabilidad, sí puede ser que haya un impacto, no es un impacto grande, pero sí hay un cierto impacto, yo te diría marginal, de subir las tasas, porque la mayoría de estas empresas prestan o estructuran sus arrendamientos tomando en consideración una tasa de retorno fija. Y entonces, cuando tú tienes subidas de tasas y tienes una cartera de clientes que te está pagando tasa fija, pues claramente vas a tener una minusvalía de tu portafolio desde el punto de vista estrictamente financiero, económico. Entonces, sí hay un impacto adverso, pero yo diría que es marginal y estas empresas tienen la capacidad, pues ahora sí que de continuar para los nuevos arrendamientos que vayan cotizando nuevos créditos a pymes, pues lo que va a suceder es que van a tener que subir también las tasas un poquito, ¿no? Pero al final de cuentas todo esto, pues es lo que se busca, pues es mitigar un poco el crecimiento inflacionario en el país, ¿no? Que es el mandato del Banco Central. Ya. En el caso justamente de estos certificados bursátiles fiduciarios, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de los inversionistas? ¿Crees que se genera una mayor o menor interés o atractivo para los inversionistas? Pues mira, yo lo que veo es que para las personas físicas que tienen su cuenta de casa de bolsa realmente no hay una gran diferencia. Ellos son inversionistas que tradicionalmente invierten en productos de tasa revisable. Entonces, para ellos no veo un gran impacto. Veo impacto para los grandes inversionistas institucionales pues, que manejan un pedazo de sus portafolios en tasa revisable, pero otro pedazo en tasa fija, quizá alguno en tasa real. Entonces, ahí sí tienen ciertos impactos más importantes en los valores de los portafolios, ¿no? A final de cuentas, lo que veo es que este producto en particular, las bursatilizaciones de cartera de empresas medianas, ¿no? Que es el nicho en el que estamos nosotros, bursatilizaciones entre los 2,000 y 3,000 millones de pesos. En ese mercado en particular, yo siento que vamos a estar viendo una mayor demanda por el papel en tasa revisable, pues claramente pues por el riesgo inflacionario que puede llegar a haber y porque nadie alcanza a ver hasta dónde va a terminar esto, ¿no? Como te digo, tenemos esa incertidumbre del tiempo, de cuánto va a durar esto, y ahora con el conflicto bélico en Ucrania, pues también tenemos más incertidumbre. Entonces, la tasa revisable te da protección en ese sentido, de que si sigue habiendo inflación y sigue habiendo subidas de tasa para contrarrestarla, tu patrimonio va a estar protegido porque traes tasa revisable en tus activos. Mencionabas que habías tenido ya 2 durante este año. Más o menos, ¿cuántas emisiones perfilas para este 2022? Pues mira, de bursatilizaciones de cartera, yo pienso que en el mercado en total debe haber entre 10 y 15 emisiones. Es un rango amplio, pero al acortarlo al 31 de diciembre, pues hay veces que estás a punto de tener el papel listo para salir a mediados de noviembre, ya tienes calificaciones, pero pues ya estás un poco tarde para arrancar roadshow y lograr, dependiendo del tamaño de la emisión, si necesitas, ahora sí que la participación de inversionistas institucionales, el roadshow generalmente comanda un tiempo un poquito más largo, entonces te puedes ir hasta el próximo año. Pero veo un backlog sano de bursatilizaciones de cartera y veo buena demanda del lado de los inversionistas también acudiendo a ellas. Víctor, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Muchas gracias. Chava, es un gusto. Gracias a ustedes por invitarme y seguimos en contacto.
Él es Víctor González, fundador y director general de iStructure. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.